Buenas tardes, mi nombre es Arturo Pardo, pertenezco a la carrera de Ingeniería Informática del programa PES, año 2016, Instituto Santo Tomás. Y vamos a proceder a desarrollar, o a explicar cómo se desarrolló más bien, la tarea del profesor del ramo de Android, donde nos pide desarrollar una aplicación simple que contenga dos layouts o dos ventanas. En la primera ventana vamos a tener el título de la aplicación, que se llama Suerte, un label donde escribimos lo que se le requiere al usuario, que ingresa un número 1 al 10, después un cuadro de texto numérico, un botón enviar, y esto cuando se valide, ¿cierto? Y se envíe, pasa a una segundo layout, donde nos aparece un mensaje en caso de que hayamos acertado, ya que este layout internamente lo que hace es hacer un random de un número del 1 al 10 y compararlo con el número ingresado. Es un juego de azar, en el fondo, virtual. Y también tenemos la ventana en caso de que la acción sea fallida y los números sean distintos. Básicamente eso es lo que se pidió y vamos a desarrollarlo en nuestro Android Studio, este framework. Ok, bueno, el framework de Android Studio es una herramienta potentísima que nos muestra la aplicación que estamos desarrollando en un formato de árbol. Si nos fijamos al lado izquierdo, tenemos la carpeta de la aplicación, ¿cierto? Y que guarda varios archivos, varias carpetas. Cada carpeta contiene varios archivos. Primero está la carpeta manifest, ¿cierto? Que es, en el fondo, es un archivo XML que le indica a la aplicación cuál va a ser el título, por ejemplo, el tema que se va a utilizar, cuál es el activity o archivo, en el fondo, layout que se va a abrir cuando arranca la aplicación. Tenemos también después una carpeta res. Esta carpeta res trae los layouts, que son las ventanas, la interfaz gráfica de las ventanas. Trae algunos valores que uno puede administrar, eh, por ejemplo los estilos, algunos textos que van a estar dentro de nuestro sistema, los colores que queremos manejar, eh, también trae las dimensiones, ¿cierto? De los iconos. Además también tenemos la carpeta que tiene que ver con los iconos, con el famoso los launcher, que es también parte de la API, los que administran. Y también tenemos los archivos Activity Main y Activity Ventana 2, que para el caso de nosotros es el segundo layout. Además tenemos también el icono por defecto que lo vamos a agregar acá, el icono por defecto de la aplicación que lo vamos a agregar en un elemento en la ventana Activity Main, donde tenemos todos estos widgets en el fondo, y tenemos los tipo Image View, que ahí es donde amarramos, ¿cierto? Con el PNG, y vamos a demostrar también cómo interactúan todos estos elementos, estas ventanas. Una vez que tengamos la aplicación terminada, todo esto que está acá dentro, todos estos elementos, al momento de compilarlos, a nosotros nos crea un archivo APK, que viene siendo para lo que desarrollamos en Windows, ¿cierto? El archivo .exe de un programa. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La diferencia es que los dispositivos Android se basan en un formato de Linux. La base del sistema operativo, el kernel del sistema operativo de Android es Linux, netamente tal. Es una aplicación o un sistema operativo en el fondo que está desarrollado para poder montarse independiente de la máquina celular que estemos utilizando para los smartphones, que sean de esta gama. Bueno, el framework también nos permite utilizar un, un simulador, porque nosotros podemos hacer la aplicación y conectarla por USB a nuestro dispositivo y probarla directamente en la máquina física, o nos permite montar un simulador, ¿cierto?, que emula un dispositivo Android con todo lo que significa el hardware y el software, en el fondo, y podemos crear ciertos emuladores con respecto a distintas marcas de celulares, básicamente por el tema de la resolución, ¿sí? Principalmente por el tema de la resolución del equipo. Nosotros en este caso tenemos ya creado uno, que es un Nexus 6P, y este es el que vamos a lanzar para hacer las pruebas. ¿Se fijan? Aquí vamos a hacer las pruebas también de simulación. Lo lanzo antes de empezar a aplicar por el hecho que a veces se demora un poco en arrancar, porque tiene que iniciar la máquina y tiene que también arrancar en el fondo Android dentro de este emulador. Ahí está arrancando Android, ¿eh? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Mientras que arranca vamos a seguir explicando de qué consiste nuestra aplicación, nuestra pedida
esta tarea que nos encomendaron en el instituto. Bueno, siguiendo con el tutorial, nos encontramos, ¿cierto?, al lado izquierdo, este árbol con los elementos que les comentaba yo que tienen que ver con la aplicación. Entre ellos están los archivos Java, que son súper importantes porque en el archivo Java es donde nosotros almacenamos la lógica del programa, cómo vamos a utilizar los elementos y cómo interactúan las variables dentro del dispositivo. Entonces tenemos acá la explicación de Java y está el archivo Java que está amarrado al main principal, al primer layout, y también tenemos el archivo Java que está amarrado a la segunda layout, que en este caso yo lo llamé ventana 2. Tenemos acá, bueno, estos son como les decía, la parte de la lógica, pero además también están los layouts que están en esta ventana res, esta carpeta res, dentro de la carpeta de layout, y también nos encontramos con estos dos mismos archivos con el mismo nombre, main activity, ¿cierto? Y ventana 2, que corresponden, ¿cierto?, a la interfaz gráfica de cómo la aplicación va a mantener los widgets internamente. Aquí tenemos abierto el activity main, donde podemos ver bueno, el label que genera que le pide al usuario ingresar el número del 1 al 10, como le hablábamos, el cuadro del texto, que en este caso es un texto numérico, que en el fondo lo que hace el sistema es, la diferencia con el otro es que cuando yo como usuario abro esta ventana y trato de ingresar algo acá, automáticamente me va a ver el cuadro numérico solamente y no el de texto, para evitar que el usuario ingrese una A en vez de un número, una variación que la trae por defecto porque crea en el fondo el tipo de dato que se va a ingresar. Este es el layout 1 y bueno, el botón enviar, el botón salir, y después tenemos también el layout 2, que también tiene, al igual que el 1, un modo de texto donde lo que se genera en el fondo es un archivo XML, pero también lo podemos ver en una interfaz gráfica, que vendría siendo esta suerte como de emulador acá a la derecha, que nos muestra cómo va quedando nuestra aplicación. Básicamente, como les decía, son estos elementos que se agregan acá, van tomando forma a nuestra aplicación y finalmente eso es lo que nos genera el archivo APK que lo vamos a ejecutar posteriormente en nuestro sistema. Voy a referirme más que nada porque esta parte es súper simple, ¿eh? El usuario va agregando los elementos acá y los va configurando y cambiando los nombres. Acá a la derecha también tenemos un árbol donde nos muestra el layout y los elementos que están dentro del layout. Y abajo las propiedades de cada uno de los elementos. Al pincharlo me muestra las propiedades de este elemento, donde yo puedo ver el mensaje que va a aparecer, ¿cierto? El estilo, el tipo de línea, qué va a ocurrir cuando yo hago un clic, y así. Podemos ir viendo esto, cómo va apareciendo. Cuando yo voy a la parte Java de este layout, en esta ventana, bueno, yo tengo aquí cuando se crea la ventana, cuando yo voy declarando los tipos de elementos que van a estar dentro, con el nombre de las variables, de alguna forma como yo voy a manejar este objeto. Y entro a onCreate, y en el onCreate tengo también un método que se llama set onClickListener. Entonces lo que hago yo en el fondo es decir que cuando el botón se pinche el botón onClick de este enviar, que corresponde, ¿cierto?, al botón enviar de acá, él haga algo dentro. En este caso lo que hago yo, primero que nada, es validar que el número ingresado tenga un dato, que sea lo que está dentro sea mayor que cero, porque si es cero me va a mostrar una ventana emergente con el método toast, que le va a decir al usuario que debe ingresar un número. Si esto tiene datos en el fondo, va a tomar este número, este string, me lo va a convertir a un entero, porque para el sistema es un string, me lo va a convertir en un entero y me lo va a asignar a esta variable número ingresado. Y también valido si el número ingresado está fuera del rango y le muestro también un toast, ¿cierto? Una ventana emergente indicando que el número está fuera del rango. De lo contrario, si el número corresponde al rango que yo quiero usar, que es el permitido, entonces sí va a entrar entonces a esta rutina, donde va a utilizar el método intent, y el método intent lo que hace en el fondo dice, el main activity, levántame ahora la ventana 2, y además va a utilizar también el método bundle, que en el fondo lo que me permite este método es pasarle los datos de una ventana a otra. En este caso es solamente uno, es un número, pero yo podría pasar más elementos dentro de un arreglo, pero en este caso solamente utilizar un número y lo voy a mandar como string.
luego él hace la ventana, la ejecuta y activa entonces el intent, que sería en este caso la ventana 2. La ventana 2 a su vez, al abrir, también al crearse, va a tomar este método bundle y me va a traer lo que yo ingresé como número. En este caso lo que hago yo es llamarlo inmediatamente a una función que se llama resultado, que la tengo ya creada acá abajo. Y esta función resultado toma este número ingresado por el usuario, me crea además el número aleatorio, llamando a la función aleatorio, que también la tengo creada acá, de una sola línea. Y finalmente compara el número ingresado con el número aleatorio y me crea los textos, que son lo que piden acá en nuestro archivo PDF, ¿cierto? Para saber si está y fue correcto el número ingresado, acertamos, o si fue fallido. Básicamente es como funciona nuestra aplicación. ¿Mm? Una vez que está todo eso ya programado, nosotros podemos hacer la prueba dándole play y diciéndole que vamos a hacerlo en esta ventana, en este simulador de Android. Empieza a hacer la compilación para generar nuestra APK y la debería montar entonces en nuestra máquina virtual de Android. Que esta máquina virtual igual es bien chora porque contiene, bueno, primero que nada es una herramienta, un dispositivo, prácticamente un celular virtual. Tenemos nuestra cuenta Google, tenemos el uso de la cámara, podemos usar el GPS, 3G, simular todo como corresponde a lo que es una máquina Android físicamente. Entonces esto nos permite hacer las pruebas de cuánto se llama, si el archivo fue bien rendereado, si fue bien ejecutado, y ahí está levantando la aplicación. ¿Se fijan? Acá me sale el número de 1 al 10, que es más o menos lo que tengo yo aquí configurado en la ventana acá. Te está compilando, ¿cierto? Tenemos también, bueno, el número, si ingresa el número, en este caso, por ejemplo, yo quiero ingresar el número 33. Te fijan que aparece el teclado numérico, le pongo enviar y me aparece un mensaje, que es el que lo configuramos allá, el número fuera de rango. Pues yo coloco un 3, pruebo, y él va y falló porque el número correcto fue 10, pero el número introducido fue 3. Entonces es fallido nuestro juego de azar. El botón volver me cierra este layout y vuelve al anterior. Y así podemos seguir intentándolo hasta que aquí el random me dio 7, pero el introducido fue 3, hasta que podamos acertar al número n veces. ¿Mm? Básicamente eso, aquí está el icono que nos pidieron y sería la aplicación desarrollada en nuestro Android Studio. Gracias.